Mis habilidades naturales siempre fueron para el arte, para la literatura. Yo siempre, todos mis profesores creían que yo me iba a dedicar a ese tipo de... Siempre dibujé, por ejemplo, los dibujos eran mi pasión, mis ratos libres me dedicaba a dibujar. Y dirigía el periódico de la escuela, por ejemplo. Antes de terminar la escuela secundaria dije, la prepotencia de la adolescencia, ¿no? Yo todo lo que sea letras, todo lo que sea arte, no tengo por qué ir a estudiar. Eso lo puedo hacer por mi cuenta sin necesidad de nadie. En cambio, los conceptos científicos yo no los puedo aprender sola. Las cosas de la ciencia no las... Justo en esa época fue la época de los viajes espaciales y toda la milonga. Entonces me encantaba y ahí fui que empecé a entender lo que era la física del espacio, lo que sucedía en el universo y bueno, ahí me empezó a enganchar. No me fue fácil, es decir, nunca tuve un aplazo, por ejemplo, pero me costó, era dura, ¿no? Era una carrera muy dura en ese momento. En física había mujeres, pero a mí me sucedió un hecho en el curso de ingreso ese que hice que fue, creo que fue definitivo. Había un ayudante recién recibido de física en uno de los cursos, que nos miró a todos, seríamos 10 más o 15, pues nunca fuimos muchos, y nos dijo, de acá solo el 10% se va a recibir, y no sé si alguna mujer se va a recibir. Eso para mí fue una puñalada en el estómago. Me acerqué y le dije, yo me voy a recibir. Dice que me quedó mirando, como diciendo ¿por qué? ¿Y sabes por qué? Le dije, porque yo soy más inteligente que vos. Y si vos te recibiste, yo seguro que me voy a recibir. Yo ni lo conocía. Es muy gracioso porque trabajó acá en el Centro Atómico. En una época lo conocí, mucho tiempo después, acá en el Centro Atómico. Exacto. Por lo menos en primera instancia, sin haberlo conversado con la gente de la pero bueno, en principio por ahí estaremos bien, hay que ver ahora qué dicen estas ¿qué dicen esta gente? Perfecto. Cuando decís de pruebas físicas, ¿te referís a que ellos mismos van a hacer? Yo no lo creo, no creo que hagan pruebas físicas. Yo creo que con el informe que le dimos nosotros simplemente van a verificar que las cosas están instaladas, ¿no? ¿Vos pensás que van a venir a la instalación a ver cómo funciona todo? Pienso que no, que van a venir a ver cómo está, si está armado, porque la ciencia es colaborativa, o sea, nadie trabaja solo, no es la época de Aristóteles ni de Plinio el Viejo, que se ponían a escribir sobre todo solos. Acá, si no tenés al otro que te ayude, si no tenés al tipo que te desarrolle un equipo, no haces nada. Entonces la ciencia es absolutamente colaborativa, no existe la ciencia individual. Sí, hasta ahora de eso habría en realidad, o sea, hay dos informes. Dos informes, sí. Hecho con la parte de estanqueidad y hecho con la parte de ventilación. De ventilación. Bueno es juntar todo, claro. Poder hacerlo. Claro. Y a mí lo que me falta en este momento es avanzar con la escritura de los procedimientos, que ya son partes específicas de cómo se van a trasladar las muestras, cómo se van a ingresar a la caja de guantes, que tengo que hablarlo en realidad con el jefe del Con el jefe del reactor, está bien. A ver cuántos procedimientos necesita él. Claro. Y eso sería básicamente de todo lo que hay que hacer. Yo te podría resumir como que Ana es un referente tanto dentro de nuestro país como internacional en todo lo que tiene que ver con el daño por radiación, y me parece que su último gran aporte a todo esto es haber participado en el diseño de los sitios de irradiación que va a tener el nuevo reactor multipropósito RA10 que se está construyendo en este momento en nuestro país, que es un reactor el de mayor potencia que va a haber en Latinoamérica en este momento en funcionamiento una vez que se termine. Es una brillante docente,
por la claridad, por la facilidad con lo que ella explica todo. Eso hace que ella la busquen de distintos institutos, tanto nacionales como ha ido al exterior del país a dar cursos. Ana en este momento es jefa de departamento. Debajo de su departamento está lo que es nuestro grupo de daño por radiación. En el grupo de daño por radiación, como el nombre lo indica, lo que se estudia es el efecto o el daño que tiene la radiación en materiales diferentes, que por supuesto son de interés nuclear. Esos pueden ser tanto o materiales combustibles, como es el área en la que yo más bien trabajo, o materiales estructurales, o sea, todos los materiales que se utilizan para fabricar un reactor nuclear. Bueno, Caro, contame entonces, ¿cómo anda lo tuyo? Y está un poco lento, ahora estamos con lo del microscopio, sí. Ya tenemos todas las muestras dentro, o sea, ya lo estamos analizando. Sí. Y como estamos teniendo problemas con los análisis, porque están apareciendo cosas que no son, o sea, son de bajas dosis, eso aparece, pero no estamos viendo los loops. Ah, no se ven los loops. No, eso no se está viendo. Bueno. Nosotros estamos trabajando con el tema de la caja de guantes, de terminar el sistema de ventilación. Estuvimos armando el soporte para el motor extractor, estuvimos pensando en qué piezas nos faltaban para la cañería que sale al exterior. ¿Me explicás qué es esto? Che, que no, yo no lo conocía. Nos queda fabricar una pieza igual a esta. Sí. Que acopla la válvula al filtro. Ajá. Y que tiene una salida para conectar el manómetro y medir la colmatación del filtro. Ah, perfecto. Ahora estamos trabajando con las tapas de los pasantes para la otra salida del manómetro, conectarla. Yo considero que la física es la base del conocimiento. La física está en todas las demás ciencias. Es casi una base de todas las otras ciencias. Es la estructura de la materia, la estructura del átomo, la estructura de ciertas relaciones que existen entre la naturaleza y el comportamiento, hasta incluso de los seres humanos, ¿no? La biología tiene mucho de física también. Digamos, todo lo que se llama desarrollo tecnológico se basa en 3 puntos, ¿no? La existencia de materiales, la energía y el conocimiento. O sea, las 3 bases, digamos, de un desarrollo que puede tener una sociedad. Mira, la verdad que Ana es una persona sumamente abierta, receptiva. A pesar de todos los conocimientos que ella tiene, que realmente son muchos, es una persona que no tiene ningún inconveniente en explicarte desde lo más complejo hasta lo más sencillo que uno pueda necesitar saber, y permanentemente uno golpea su puerta y Ana está disponible para todo, permanentemente. Entonces, bueno, la verdad que el trabajo es un trabajo ameno, fluido, donde uno puede tener ideas y contárselas a Ana y Ana enseguida las recibe, es muy receptiva de las ideas que uno pueda tener y de los trabajos que uno puede estar haciendo. Y bueno, desde las distintas funciones que tenemos, tanto los profesionales como los técnicos, todos permanentemente podemos acudir a Ana a buscar respuestas a nuestras inquietudes, a nuestras trabas laborales de todos los días. Esto es muy, muy importante porque nosotros, si logramos hacer un buen recubrimiento y ese recubrimiento resiste todos los ensayos que le vamos a hacer, saben que es la primera barrera para evitar que los fragmentos de fisión y todos los residuos radiactivos salgan fuera del reactor, digamos. Entonces, aumentar la seguridad es primordial. Yo me siento importante en la medida en que puedo contribuir mínimamente a que la seguridad y lo que se consiga en el futuro sea mejor. Y por otro lado, me siento importante porque puedo transmitir lo que sé. Es importante para mí, y eso yo creo que es suficiente. Para mí es suficiente. Estamos acá en lo que llamamos consola del reactor RA1, que en realidad es la sala de control de un reactor que está del otro lado de esta pared. Este reactor, yo he trabajado en él durante muchísimos años haciendo irradiaciones con la amabilidad de los operadores del reactor, y hace poco he terminado una irradiación relativa a estudiar el comportamiento de determinados materiales bajo irradiación. Ese fenómeno se llama daño por radiación, o sea, el efecto que la radiación hace sobre los materiales. En particular, estuve estudiando un acero que es el que constituye la vasija o el recipiente a presión del reactor Atucha 1.
a ducha 2, perdón. El recipiente es una barrera de contención y además es el lugar donde la presión ejercida dentro del reactor realiza una cierta cantidad de procesos para provocar el calentamiento del agua y eso después va a un productor de electricidad convencional. En este reactor nosotros tenemos la posibilidad, es una posibilidad casi única, de que nosotros podemos irradiar a distintas potencias y el mismo material que componen los recipientes a presión. Y entonces nosotros vemos cuán importante es acelerar o no acelerar la irradiación para estudiar la integridad de ese componente. En realidad lo que estudiamos es, ¿se fragiliza o no se fragiliza? ¿Por qué queremos saber si está fragilizado el material? Bueno, porque bajo presión ese material podría llegar a rajarse y romperse. Entonces uno lo que le interesa es que ese material funcione durante toda la vida del reactor en condiciones óptimas. El experimento que acabamos de terminar hace poquito no lo podríamos haber hecho en ningún otro reactor del mundo, porque no podríamos, nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, que el reactor funcione a cuarto de potencia. Eso en un reactor de investigación del mundo, donde todo el mundo está trabajando en ese reactor simultáneamente, no se le puede pedir que cambie la potencia. Y nosotros, afortunadamente, tenemos este reactor. Estamos diciendo que irradiar en forma acelerada nos sirve para garantizar la integridad del recipiente real durante toda su vida de diseño. Con este experimento nosotros llegamos a probar esto y pensamos reforzar con la última irradiación que hicimos a mucha menos potencia todavía, en tiempos mucho más largos, para ver realmente cómo, realmente irradiando digamos, a distintos tiempos, la fragilización del material es diferente. Una de las cosas que me parece que les tengo que contar es que diseñar un experimento de irradiación no es sencillo. No es sencillo de ningún punto de vista. ¿Por qué? Porque todo lo que uno mete en el reactor se rompe, todo se deteriora. Yo no puedo poner cables comunes, por ejemplo, de electricidad para tener señales. Tengo que poner materiales que soporten el experimento que yo voy a hacer. Entonces, realizar el diseño nos lleva muchísimo tiempo, diseñar cada uno de los experimentos, las facilidades que nosotros llamamos facilidades a las instalaciones para irradiar. Yo tenía en la mente que no podía ser lo mismo acelerar la irradiación, no es lo mismo. A mí no me cuenten que, es decir, mandando muchos neutrones al mismo tiempo, uno conociendo cómo es la estructura de la materia, no puede ser lo mismo, no es lo mismo, no puedo asegurarlo. Y cuando yo realmente me di y vi que no era lo mismo, se confirmó una cosa que uno sabe pero no puede probar y la tiene que probar. Para mí fue una satisfacción, la verdad, muy grande. Es decir, por un lado, la convicción de que todo lo que se estaba haciendo por ahí en el mundo no era realmente confiable, ¿no? No confiable, no es que hay peligro, pero no era absolutamente confiable, no era lo mismo. Pero por otro lado, la satisfacción de saber lo que uno intuye, lo uno que estudió toda la vida y lo que creyó toda la vida, bueno, se probó. Mi viejo me inculcó de chica que yo podía hacer cualquier cosa. Lo que me propusiera, lo tenía que hacer. Él fue el que me echó siempre, por supuesto, detrás del padre, como un perrito, ¿no? Todo lo que hacía él, desde podar las plantas de mi viejo, hacía, bueno, como buen tano, hacía vino, entonces yo seleccionaba las uvas, hacía todo. Entonces, nada me podía impedir a mí hacer lo que yo quisiera. Y de hecho iba a hacer aquello que me costaba más, que era estudiar una carrera muy dura. La carrera de física en ese momento era bastante dura. Nada en mi vida es si no tiene una explicación y una razón de ser. No hay nada, no hay nada. A mí no me venden un verso si yo no lo entiendo. No acepto nada, es decir, la palabra creer para mí no existe. Creo que es mucho más creativa la ciencia que el arte. Empecé en física solar, por ejemplo, yo quería seguir porque, bueno, en algún momento dije, estudiar el sol es lo que menos puede afectar a los demás, digamos, ¿no? Es una actividad inocua, ¿no? Pero después se dieron las circunstancias, que se cerró el lugar, se lo cerraron después del golpe
después de la muerte de Perón, que yo estuve trabajando, hice mi tesis ahí, después fue invadido el lugar y con el golpe, ¿no? y quedó en la nada ese trabajo. Y entonces, bueno, después unas circunstancias, un encuentro, qué sé yo, entré en la CONEA, ¿no? Entré con una beca y ahí me enganché. A ver. Estas son las que... Yo la valorizo como mujer, más que nada lo que valorizo de ella es su maternidad. Es impresionantemente materna, cariñosa con sus hijos, a pesar de que tiene 2 hijos varones ya grandes, la preocupación que ella tiene cuando se va de viaje, de dejarlos hasta a veces comida o dinero, estar segura que no les va a pasar nada, por más que son autosuficientes sus hijos, la verdad que yo admiro eso de ella, ¿no? Cómo pasan los años y es tan afectuosa y tan cometida con sus hijos. A mí me encantó tener hijos, tener una familia, tener chicos, siempre me encantó y trabajar con la mente de los pibes para mí siempre fue un laboratorio, ¿viste? No sabés las cosas que yo les hacía hacer a los pibes, ¿no? Y cuántas cosas ellos pudieron hacer que yo les hice hacer que yo no tuve cuando era chica. Por ejemplo, las visiones tridimensionales de los juegos tipo Ducky o esos juegos para armar, ¿no? Ese tipo de cosas yo no los tuve de chica. Si lo hubiera tenido, a lo mejor el aspecto cristalográfico, por ejemplo, que es una parte de la carrera de materiales, me hubiera sido más fácil. Yo tenía bastantes dificultades para entender un poco lo que me contaban las monjas o que me contaban en el ambiente religioso en el que vivía. No entendía mucho por qué creían tanto o por qué me decían cosas y que yo no sabía. Tenía que creer porque me lo decían ellos, pero no tenía ninguna evidencia que me indicara que las cosas tenían que ser de esa manera y que yo quería que me lo explicaran mejor y nunca conseguí que me lo explicaran mejor. Eso me molestó, entonces empecé a estudiar un poco. Estudié exégesis bíblica, empecé a estudiar el Corán y encontré cosas increíbles, ¿no? Cosas que... frases así importantes, ¿no? Como que estudiar es un acto de piedad, por ejemplo, dice el Corán en una parte. O que la pluma del sabio es más santa que la sangre de los mártires. Eso lo tengo grabado como una cosa que me impresionó tanto, me produjo tal choque emotivo, digamos, que yo dije, yo tengo que estudiar, pero tengo que estudiar lo que me cueste estudiar. Las cualidades que yo rescato de Ana es la posibilidad de conversar con ella, a veces cosas personales, no sé, pueden ser cosas de un hijo enfermo, una hija enfermo, y que ella tiene la sensibilidad de comprenderlas, que bueno, que también forman parte de la vida de unos, ¿no? El trabajo no es separado de la familia. Yo me rebelaba muchísimo, por ejemplo, cada vez que yo iba a la casa de mis primos, una vez pasó, María Esther se acuerda, mi prima María Esther se acuerda, terminamos de almorzar, toda la familia, y las tías, mi madre y las tías dicen, bueno, las nenas vienen a secar los platos. Y yo veo ahí que los 2 primos se van a jugar. Y le digo, no, yo no voy a secar los platos, si ellos no vienen a secar los platos, ¿por qué ellos van a jugar y yo no? Me cayó, eso me rebeló, yo me rebelaba. No, ¿por qué? ¿Por qué nosotras tenemos que ir a secar los platos y los chicos se van a jugar? Cuando me llevaban a la casa de mis primos, mis primas, por ejemplo, querían disfrazarse y tocar la castañuela, y a mí esas cosas no me gustaban. A mí me gustaba ir al taller donde estaba mi tío, que tenía los motores, y me gustaba averiguar lo que hacía, me parecía una cosa más interesante. Me ofendí mucho cuando mi tío hizo unos karting con unos rulemanes, le hizo a mis 2 primos varones y a mí no, ni a mi prima tampoco. O sea, yo me sentí mal, porque ¿por qué a mí no me hacen un karting que a mí me gusta? Una de las cosas claras que yo tuve en mi vida es que nadie me iba a mantener a mí. O sea, es decir, un poco el ejemplo de mi vieja y cómo quedó desvalida cuando murió mi viejo, eso me impactó muchísimo. Pero yo decía, ¿cómo puede ser que se sienta...? Claro, mi vieja nunca en su vida había sabido lo que es salir a laburar, porque era de
ella venía de una clase media en el campo, ¿viste? Donde todos más o menos estaban no se le ocurriría ir a lavar pisos a un lugar, eso no era para ella, ¿viste? Esa mentalidad un poco elitista que había en un momento. Entonces yo dije, no, yo ni se me ocurrió que iba a ser señora D, nunca. Siempre me di cuenta de que había cosas que no tenían por qué ser así. La mayoría, porque yo me daba cuenta que yo podía hacer de todo. Y siempre le decía a todo, escúcheme, es decir, es más difícil tejer un pullover que hacer un circuito electrónico, es más difícil. Entonces no veía la razón por la cual unos tenían que hacer una cosa y otros otra. Yo, cuando se murió mi papá, hubo un cortocircuito en toda la casa y nos quedamos sin luz con mi vieja. Una casa muy grande, éramos 2 solas. Y yo dije, bueno, yo lo tengo que arreglar. Plata no había para llamar a alguien. Y bueno, me puse a arreglar el circuito. Lo primero que hice, junté los cables, hizo puff. Dije, bueno, no, eso no debe ser así. Y bueno, hice toda la instalación, pasé cables por afuera de la casa, hice un espanto, pero hice la instalación eléctrica. Y todos decían, ¿cómo? ¿Vos hiciste la instalación eléctrica? Y sí, no era nada del otro mundo. Era pasar un cable y conectarlo. Una vez que aprendí que no había que juntar las 2 puntas, ya está. Nunca me sentí menos, no lo sentí yo jamás. Digo, la verdad, nunca sentí una... En algunas cosas vos te das cuenta que siempre existe una cierta tendencia a menospreciar algún tipo de actitud, pero como yo siempre tuve demasiada confianza en mí, no le di bola, nunca le di bola, la verdad que no. He visto, sí, algunos casos, algunas personas, algunos hombres en general que tienen una actitud así, totalmente despectiva, pero en general me dan risa, no los tomo en serio. En este momento Ana está pintando un cuadro para mi hija, que yo se lo pedí porque es brillante ella pintando, y entonces y es tan accesible que uno le puede pedir hasta que pinte un cuadro para un hijo y ella lo hace con gusto. El arte también, sin cerebro no podés pintar, sin pensar no podés pintar, sin conocer una técnica no podés hacerlo. Es decir, el plasmar en 2 dimensiones algo de 3 es un desarrollo intelectual interesante, ¿no? Yo pinto más porque me gusta saber si puedo hacerlo, como técnica y como algo que me gusta, punto. Ahora, no lo hago como una expresión de alguna idea especial del corazón o del sentimiento. No, me gusta, punto. Si me gusta y puedo hacerlo, lo hago. Y me divierte, me entretiene y es bonito, es lindo. Cuando uno tiene los galones para hacerla, que no todos lo tenemos, hay algunos que lo tienen, llegan con su imaginación a lugares donde nadie se hubiese imaginado. Y yo el 90% del arte que veo es está bien, es muy bonito, es muy lindo, es muy imaginativo, pero no es tan audaz, ni tiene la proyección que puede llegar a tener un pensamiento realmente original y científico, ¿no? Tratar de imaginarse, por ejemplo, el espacio, el universo, a dónde se llega, tratar de entender y llegar a encontrar el mecanismo de poder explicarlo, poder medirlo, poder verlo. Eso requiere un desarrollo imaginativo, pero fabuloso. No todos los científicos lo tenemos. Ana, la verdad que lo que le deja a la sociedad es un montón de conocimiento, pero yo insisto mucho en esto, no solo es conocimiento técnico, sino ella nos transmite formas de trabajo y formas de avanzar y formas de progresar. Y me parece que eso, cuando uno es un jefe de grupo, uno tiene que irse sin llevarse todo, sino haber dejado algo en el grupo que queda para que ese grupo pueda seguir creciendo. Eso es difícil y no lo hace todo el mundo. Y yo creo que Ana lo hace permanentemente. Se preocupa mucho porque al grupo ingresan nuevos profesionales, que ingresan nuevos técnicos. Esos técnicos, ella los ayuda a estudiarlo. Creo que esto nos está dejando Ana, ¿no? Un grupo que puede seguir aunque ella no esté. Y me parece que eso es más que importante.
La ciencia, lo que tiene extraordinario es que más que lo que uno sabe, lo más importante es lo que uno ignora. Y no te alcanza, sabés que no te va a alcanzar la vida y no querés morirte porque te vas a perder todo lo que otros van a descubrir y van a conocer, ¿no? Me gustaría incluso tener varias vidas para meterme en todos los campos de la ciencia, si fuera posible. Podría ser más alta, más flaca, más linda, tener otro montón de... Sin embargo, no cambiaría un pelo de mi cerebro por ninguna de esas cosas.